Buenos días, soy Rafael Muñoz, vengo representando a mi asociación, a Stop SIDA, y no tengo ningún conflicto de intereses. Quisiera agradecer la invitación a participar en esta mesa, especialmente al grupo de trabajo de diagnóstico precoz de VIH y ITS en atención primaria, y a la doctora Agustí y al doctor Juanjo Mascor. Stop SIDA es una entidad de base comunitaria LGTB+, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y el más incluye otras realidades como los intrasexuales, queers, pansexuales, etc. Que, entre otros objetivos, tiene la promoción de la salud sexual dentro del propio colectivo, así como de las personas que viven con el VIH, y el de facilitar herramientas para el empoderamiento tanto comunitario como individual. La definición de salud sexual que usamos y con la que nos sentimos más identificados es la que tienen en la pantalla. Como pueden ver, esta definición no solo contempla prevenir y tratar las enfermedades, sino que también pone énfasis en los componentes emocionales y en dar herramientas para la toma de decisión informada por parte de la persona. Esto incluye trabajar habilidades, transmitir conocimientos y facilitar recursos. A la hora de plantear una intervención con el colectivo LGTB, es importante tener en cuenta y entender la diversidad sexual que hay en este colectivo. Comprender elementos como la identidad, la expresión de género o la orientación sexual es clave para una buena atención. Se ha de tener en cuenta también que esto se produce en un contexto en el que puede haber violencia hacia las personas LGTB, lo que se conoce como homofobia o LGTfobia, y en un entorno donde la estigmatización sobre las personas que viven con el VIH está muy presente. Por otro lado, en algunas intervenciones el colectivo es considerado como un vector de infección, dejando de lado las necesidades propias de la persona y focalizando más la intervención al hecho de que no transmita la infección. Cabe recordar que estas intervenciones se producen en el contexto en el que la transexualidad todavía es considerada una patología por la OMS. Y, por último, que la suma de estas y otras vulnerabilidades es exponencial y que pueden tener un efecto negativo importante en el cuidado de la salud sexual, lo que se conoce como sindemia. ¿Qué podemos hacer desde la comunidad? Perdón, me parece que me he saltado. Aquí. ¿Qué podemos hacer desde la comunidad? Desde la comunidad caben dos estrategias. Por un lado, la creación de servicios paralelos a los recursos sanitarios convencionales. Estos servicios se están revelando como una buena herramienta, ya que gozan de gran aceptación por parte de la comunidad LGTB. Gran parte de su éxito radica en que las personas que lo realizan forman parte de la misma comunidad, que tienen muy interiorizada la visión comunitaria, el conocimiento de los códigos propios, los lugares de encuentro y la cultura LGTB en general. Por otro lado, otra estrategia a seguir es la adaptación de los servicios públicos a la diversidad sexual, entendiendo esta adaptación como un proceso inclusivo, en el que se tendrán en cuenta las necesidades y las expectativas del usuario LGTB. En nuestro ideario como organización, las intervenciones se han de realizar en un marco de derechos, donde se promueve la autonomía de la persona para la toma de decisiones sobre su propia salud. Para todo esto entendemos que es imprescindible adecuar las estrategias a la necesidad de la persona en cada momento, entendiendo que esas necesidades pueden ser cambiables a lo largo de la vida. Facilitar estrategias de reducción de riesgos y daños en las relaciones sexuales, así como tener en cuenta conocimientos, habilidades, valores, actitudes de cada persona. Acompañar a vivir y convivir con la enfermedad y con las infecciones, atendiendo las necesidades que éstas generan en cada uno. Fomentar la colaboración de la persona respetando sus necesidades, o al menos teniéndolas en cuenta, al igual que sus creencias, sus valores y sus prioridades. Estas, en algunos casos, pueden no coincidir con las del personal sanitario.
Para todo ello, hemos diseñado unos talleres dirigidos específicamente al personal sanitario con el objetivo de informar y formar sobre nuestra comunidad. Identificar posibles prejuicios del personal sanitario hacia las personas LGTB a través de dinámicas que faciliten el afloramiento de estos prejuicios y facilitar sus cambios si es que existen. Informar sobre la sexualidad no normativa, como por ejemplo el BDSM, el bondage, la dominación y el sadomasoquismo. Diferenciar identidad sexual con prácticas sexuales. Y por último, y en este momento un tema importante, sobre fenómenos como el chemsex y otras vulnerabilidades específicas del colectivo, o sea, dar herramientas a los profesionales sanitarios para que estén informados de nuestra realidad ampliamente, incluso algunas vulnerabilidades o algunos temas muy focalizados dentro de nuestro colectivo. Elementos claves, creo que era importante, al menos desde nuestra visión, desde una atención primaria que consideramos que se deberían de tener en cuenta y que se deberían de plantear en una sesión como hoy. Por parte de personal de atención primaria, a la hora de realizar una intervención orientada al colectivo LGTB, en la cual, como ya se ha dicho, la prevalencia de VIH y ITS es mayor que la población general, pues por un lado es necesario pues, una formación específica en VIH e ITS. Y aquí me remito a la encuesta realizada en el 2010 entre los socios de la SENFI, en el que participaron 1.300 profesionales de atención primaria. El 88% de estos profesionales consideraban necesario recibir formación en aspectos clínicos del VIH y el 82% en técnicas de diagnóstico igualmente del VIH. Este porcentaje sube al 91% en el caso de las técnicas diagnósticos de las ITS y al 86% en el consejo asistido pre y post realización de test. O sea que la demanda de formación por parte de los profesionales ya ha estado reflejada y recogida en un estudio realizado precisamente por la SENFI. Cabe destacar también que 2 de cada 3 participantes de esta encuesta reportaban en aquel momento que no disponían de protocolos estandarizados para el VIH y para las ITS. Otro elemento que consideramos clave es identificar las posibles dificultades del personal sanitario a la hora de hablar de la sexualidad. Entendemos que el VIH y las ITS son relaciones sexuales y el tema de las relaciones sexuales pueden ser complicadas de trabajar. En este sentido, y tomando como referencia la misma encuesta que realizó la SENFI, el 21% de los profesionales encuestados estaban de acuerdo con una afirmación que aparecía y que decía: me siento incómodo cuando trato temas relacionados con la sexualidad del paciente. No presuponer, crear un clima de confianza para poder hablar abiertamente sobre sexualidad, sobre la orientación, la expresión, la conducta, las emociones y otros elementos que que tienen que ver con el cuidado de la salud sexual. A ver si aquí os he puesto una imagen de un poco que intenta ilustrar o que ilustra pues, la diferencia entre identidad de género, expresión de género, el sexo biológico, la orientación sexual y bueno, las posibles combinaciones que pueda haber. Y bueno, tener estos elementos mínimamente interiorizados puede facilitar sobre todo la aproximación y el buen trato con la persona. Y bueno, pues en nuestros talleres precisamente una de las cosas que intentamos aclarar son todos estos temas. El no juzgar. Para ello es necesario revisar las propias creencias hacia las personas LGTB, quiénes son, qué hacen, qué les preocupa, sus actitudes y sus valores de cada uno de nosotros, ¿no? Adaptar el lenguaje y que este sea inclusivo, utilizando la misma terminología que el usuario, al igual que adaptar los mensajes a la realidad de cada persona. Igualmente, otros elementos que hemos visto y que hemos considerado que pueden facilitar una intervención en el medio sanitario sería disponer de material adaptado en la sala de consultas o en la sala de espera,
al igual que ofrecer directorios con centros de referencia, organizaciones o grupos LGTB que puedan prestar soporte a la persona. La compañera anterior ya ha hecho una referencia al paquete informativo que se da y también en la sala pues, tener esta información que la persona la pueda coger o llevar. Y nosotros también lo hacemos mucho, derivar, en algún momento poder derivar a otros servicios comunitarios o servicios que sean necesarios o que requiera la persona. Y tener en cuenta un pequeño guiño de elementos que también tenemos que tener en cuenta al realizar una intervención con el colectivo LGTB, que por el hecho de ser este colectivo, un diagnóstico de una ITS, o de un VIH, pero vamos a considerar la ITS, puede intensificar los sentimientos de vergüenza y de culpa. Que estas emociones pueden afectar a la toma de decisión sobre su propio cuidado y de su capacidad a la hora de hablar con sus parejas sexuales. La vergüenza, la culpa, tengo una sífilis, a ver cómo lo digo, todo esto nos puede retrasar la asistencia en algún momento dado y la comunicación a nuestras parejas sexuales. Entonces, la parte emocional también hay que tenerla muy en cuenta. También que sepáis que a la hora en algunos contextos de encuentro sexual, dificultan la comunicación. Algunas de las herramientas básicas que podemos tener, como la comunicación o el hablar, pues bueno, en algunos contextos de encuentros sexuales nuestros, pues dificultan esta comunicación, dificultan la negociación del sexo seguro o del cuidado de la salud sexual y dificultan establecer vínculos afectivos y personales. Y por último, Cristina, también un tema no menor, que los hombres que no se autodefinen como gays o bisexuales pueden no identificarse con los mensajes de promoción de la salud dirigidos a esta comunidad. Y nada, muchas gracias.